En el video inmediato anterior platiqué sobre el emperador Constantino I, conocido como el Grande. Decía yo que durante su imperio, la religión cristiana fue aceptada poco a poco hasta que se convirtió en la religión oficial. Pero antes de estas épocas, los cristianos fueron perseguidos, torturados y asesinados. En este video platicaré brevemente sobre estas persecuciones. Entre los siglos I y II hubo varias manifestaciones de odio contra los cristianos, como la que se dio con el emperador Nerón, particularmente tras el infame incendio de Roma en el año 64. Sin embargo, hoy quiero platicarles sobre algunas de las persecuciones que se dieron en el siglo III. Para ser precisos, a mediados de este siglo, el imperio estaba en una crisis política, militar y económica. El emperador Decio quiso restaurar la unidad valiéndose de la cohesión que proporcionaban los cultos oficiales. En un edicto de comienzos del 250, se ordenó a todos los habitantes del imperio que realizaran un sacrificio público a los dioses y al emperador. Aquel que lo cumplía recibía un certificado de ello. La medida afectó especialmente a obispos y presbíteros, y muchos cristianos cayeron en la apostasía, uno de los pecados más graves. Este fue el primer intento sistemático de acabar con el cristianismo. Sin embargo, la muerte de Decio en el 251 impidió que la persecución fuera más duradera, aunque sus efectos se hicieron sentir en las comunidades cristianas con el problema de los lapsi. Estos eran los que habían renegado. Se discutía si debían ser perdonados y aceptados de nuevo, o si se les debía negar la vuelta para siempre. Decio no había conseguido destruir a la iglesia, pero sí había suscitado divisiones en su seno. Contrariamente, el emperador Valeriano fue primero favorable a los cristianos, pero a partir del 257 se dio una inestabilidad política que hizo que los paganos acusaran de ella a los cristianos. Su persecución fue más selectiva y se dirigió a los líderes de las comunidades y a los cristianos de las clases sociales más altas. Aunque también fue de corta duración, hubo más víctimas que en la de Decio. En Roma fueron mártires el Papa Sixto II y su diácono Lorenzo, mientras que en Cartago cayó el obispo Cipriano. Galíano, hijo de Valeriano, inauguró una época de tolerancia en la que la iglesia pudo reponerse y siguió expandiéndose por todas las capas sociales. Más allá fue Aureliano quien promulgó un sincretismo con el culto al sol, y el cristianismo fue tolerado gozando de una relativa tranquilidad. Pero a principios del siglo IV, Diocleciano realizó la mayor persecución de cristianos dentro de su gran reforma estructural de Roma. Atribuyó un gran papel a la religión tradicional y reforzó el carácter divino de los emperadores. No persiguió a los cristianos hasta el 303, cuando se produjo un cambio radical que algunos atribuyen a la influencia del César Galerio. Se promulgaron 4 edictos. El primero promovía la destrucción o confiscación de los edificios y libros de culto cristianos, afectando también a los creyentes de las clases superiores. El segundo tenía como objetivo a los sacerdotes. El tercero permitía someter a tortura al que no renegara de su fe, y el cuarto obligaba a todos los habitantes del imperio a ofrecer sacrificios a los dioses romanos y al emperador. Finalmente, en el 311, un edicto de tolerancia consideraba lícita la práctica del cristianismo. A principios del 313, Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán. Este declaraba la libertad religiosa para todos los miembros del imperio, incluidos los cristianos. La iglesia fue reconocida legalmente y recuperó los bienes incautados. El cristianismo pronto se convertiría en la nueva religión imperial, quedando atrás los tiempos en los que se creía
una superstición irracional. Dentro de esta época de persecuciones, desde el siglo I hasta el siglo IV, hay varios mártires que pasaron a la historia de la Iglesia y que hoy son venerados. Les voy a mencionar a algunos de ellos, empezando con el apóstol Pedro, quien habría predicado en Roma, donde sufrió el martirio en tiempos de Nerón y, según la leyenda, fue crucificado de cabeza. Otro fue San Esteban, aquel que fuera, según los hechos, uno de los 7 primeros diáconos de la Iglesia y habría muerto lapidado por los judíos, acusado de blasfemar contra Dios y Moisés. San Bartolomé. Según una leyenda, el apóstol Bartolomé fue desollado en Armenia por orden del rey Astiages en castigo por haber convertido a su hermano al cristianismo. Santa Apolonia. Según Dionisio el Grande, Apolonia, quizá diaconisa de Alejandría, fue perseguida por las turbas, quienes le arrancaron los dientes y murió más tarde en la hoguera. San Sebastián, martirizado en época de Diocleciano. La leyenda lo convirtió en un jefe de los pretorianos, acribillado a flechazos y luego flagelado hasta morir. San Florián, una pasión escrita en el siglo VIII, hizo de Florián de Lorch un oficial del ejército romano, condenado a morir ahogado en el río Enns por perseverar en su fe. Santa Ágata. La tradición quiere que un pretendiente rechazado por esta joven cristiana de Sicilia la denunciara en época de Decio. Entre otras torturas, se le amputaron los senos. Santa Lucía. Una tradición refiere que esta joven siracusana murió por la espada en época de Diocleciano, después de que los paganos no pudieran arrastrarla al suplicio. San Lorenzo, diácono de la Iglesia de Roma, fue ejecutado en tiempos del emperador Valeriano. Se cuenta que murió en una parrilla al rojo vivo. San Vito. La leyenda cuenta que Vito curó la epilepsia del hijo de Diocleciano, pero fue sometido a diversos suplicios, como la inmersión en pez hirviendo. Santa Catalina. La leyenda explica que esta joven de Alejandría fue sometida al suplicio de la rueda, pero que al romperse esta fue finalmente decapitada. San Pablo. La tradición sostiene que Pablo fue decapitado con una espada cerca de Roma en tiempos de Nerón, al igual que Pedro. Esto es por mencionar a algunos de los más importantes mártires que reconoce la Iglesia Católica alrededor del mundo.